conectó temprano. La gente después seguirá comprando. Vamos, comiencen, los escuchamos. Gracias. Bueno, un saludo para la señora Duarte, que tiene el mismo apellido que la paciente que vamos a presentar. No sé si es su familiar. Eh, Hay un doctor de apellido Duarte que está registrado en el colegio médico. Y bueno, buenas noches, colegas. Efectivamente, como dice el doctor Hidalgo, es una reunión que tiene un enfoque poco convencional. Mi intención, junto con la del doctor Campomanes, es la de eh, presentar. Pido que por favor, si pudieran tener sus micros apagados, sería mejor y pueden colocar la mano levantada en el momento en el que ustedes consideren. Entonces, esta es la historia de una paciente que fue vista por nuestro líder, el doctor Hidalgo. También colaboró en el proceso de su atención otro compañero, el doctor Samuel Mendoza, y lo que hemos tratado de hacer es replicar o intentar describir qué fue lo que pasó con esta mujer a lo largo del tiempo, tanto como está registrado dentro de las historias clínicas. En ninguna parte de la historia clínica se menciona se hace mención al nombre de la persona, eh, en este caso de la paciente. Comenzaré. Estos son los antecedentes que están colocados dentro de las admisiones a la clínica. Los he colocado en orden. Hay una historia de picadura de insecto, dice así, en mayo del 2016. Luego, evaluaciones por lumbalgia, que fueron también en esa época, en los momentos en los cuales la clínica estaba abriendo sus puertas a la comunidad en general. Luego, vómitos y deposiciones líquidas en noviembre del 2016. Aquí aparecen por primera vez algunos síntomas gastrointestinales. Luego, cefalea frontal en noviembre del 2018, hasta donde interpreto la paciente de género femenino probablemente tenía varios niveles de atención. Muy probablemente no solo se atendía en una clínica, sino en varias. Para este momento del año 2021, ya refiere por primera vez molestias digestivas específicas, dice tiempo de enfermedad de 5 meses, alteración en el patrón evacuatorio, hay gases, distensión abdominal, epigastralgia, hiporexia. Se le realiza un estudio de enfermedad celíaca que es negativa. Ella tenía antecedentes familiares de enfermedad celíaca. Em, Se le realizan algunos exámenes adicionales, como por ejemplo estudios parasitológicos, coprofuncionales que fueron negativos. Termina hasta en una endoscopía alta, donde se encuentra gastritis crónica superficial. Se estudia la presencia de Helicobacter pylori, pero no se encuentra. Se le hace una biopsia de duodeno, tampoco se encuentra un hallazgo importante. Em, Eso es lo que tenemos en el año 2021 y bueno, es evaluada por el gastroenterólogo, se le deja una dieta baja en FODMAPs y tratamiento para disbiosis. La ve un gastroenterólogo. Desde el 2021 hasta el año 2023 vuelve a presentarse en la emergencia por cefalea frontal y ocular. Se le hace inclusive una tomografía de cráneo sin alteraciones. En septiembre del 2023 acude a consultorio por un cuadro de rinitis alérgica y luego acude a emergencia en septiembre del 2024. En septiembre del 2024 acude por dolor abdominal, náuseas, epigastralgia, distensión abdominal, estreñimiento. Según la historia de emergencia, todo tenía una semana de evolución. Se le indica que se hospitalice, pero la paciente, en pleno uso de sus facultades y de sus principios de autonomía, decide solicitar una alta voluntaria. Consigue una evaluación por consultorio externo a pocas horas de su visita a emergencia. Es vista en gastroenterología, se le solicitan
pruebas. em, Se le pide una IgM para Helicobacter pylori y se le deja como medicación lansoprazol, metoclopramida, simeticona, enzimas digestivas y bisacodilo. Luego tiene un reingreso a emergencia por un dolor abdominal irradiado al pecho. Eh, es, Pasa digamos, es evaluada y luego va nuevamente a casa. Tiene nuevos ingresos, ya esto en el año 2025. Para el año 2025, para este año, la paciente tiene 28 años de edad y refiere una bronquitis con espasmo bronquial, es evaluada por neumología y luego una evaluación por ginecología por dismenorrea, que según la opinión del ginecólogo era secundaria, esto casi a fines del mes de enero del 2025, y se le prescribe misoprostol. Ahora son los datos específicos de una hospitalización que fue realizada en el mes de febrero, que se efectuó en el mes de febrero, y la paciente indicó en el momento de la emergencia dolor, que esencialmente es un dolor epigástrico, así se describe, epigastralgia, con náuseas de 2 días de evolución. El dolor era intenso y por esa razón era muy intenso, por esa razón se utiliza petidina, inclusive en la emergencia. Se le hace un examen de hemograma, que es el que ustedes pueden observar aquí: 9.670 leucocitos, hemoglobina 11,9, hematocrito 34, bastonado 0, linfocitos 2.233. El sodio al ingreso era de 138, potasio normal, bilirrubinas también no elevadas, amilasa normal, creatinina 0,85, lipasa normal, proteína C reactiva 0,02, una discreta elevación de transaminasa glutámico pirúvica en 59, transaminasa glutámico oxalacética en 36 y urea en 16. Se le realizan dos pruebas a esta mujer de 28 años que ya tenía síntomas gastrointestinales previos. En el momento de la emergencia, una ecografía abdominopélvica y la informan como dentro de rangos normales, meteorismo intestinal incrementado, y una tomografía abdominal completa con contraste que no tiene alteraciones patológicas. Debido al dolor y con la historia que ya aparecía desde una evaluación en el 2018 en emergencia de una prima con porfiria, eso es lo que aparece: prima con porfiria, se hospitaliza. Y aquí es en lo que algunos datos de la tomografía de abdomen completo. Ya habíamos visto en la diapositiva anterior, pero aquí está el informe completo. El estudio tomográfico de abdomen completo no evidenció características patológicas, lo mismo el estudio ecográfico. Esto es la primera evolución. La paciente acude a emergencia en horas de la tarde y tiene una primera evaluación por el médico internista a las 11 de la noche. Y esto es lo que coloca: paciente con historia de epigastralgia, con consumo intermitente de inhibidores de bomba de protones, más acitib. Lo del episodio actual está claro, es un episodio actual de 2 días de evolución. También aparecía esto en la historia de emergencia y presenta dolor progresivo en epigastrio con irradiación a hipocondrios. No hay historia de fiebre, no hay historia de diarreas. En emergencia recibe AINES, tramadol, iosina, paracetamol y petidina. Una de las características que llama la atención es que, según entiendo, el dolor era muy intenso y por esa razón se decidió su hospitalización. Funciones vitales las que aparecen ahí: 110,70, no había taquicardia, frecuencia cardíaca 80. Refiero a esto porque en algunos momentos de la hospitalización ya se refieren a algunos síntomas cardiovasculares. Frecuencia respiratoria de 20, saturación de oxígeno 98, saturando aire ambiental. El examen abdominal realizado por el médico internista dice dolor a la palpación en epigastrio, Murphy negativo, rebote negativo. Ya tenemos para ese momento los datos de la tomografía abdominal, no hay nada a nivel cardiopulmonar y se plantean los siguientes problemas: síndrome doloroso abdominal,
enfermedad ulceropéptica, descartar porfiria y descartar vascular o de etiologías vasculares. Y esa es la terapia que la paciente recibe: dieta líquida amplia, hidratación, pantoprazol, sucralfato, petidina, 30 miligramos cada 8 horas, además paracetamol. La paciente refería que era alérgica al dimenhidrinato, entonces se utiliza granicetrón, metamisol, y el plan es completar estudios para porfiria, em, mañana realizar velocidad de sedimentación globular, lactato, DHL, anticuerpos antinucleares, plantear la posibilidad de una nueva endoscopía digestiva alta y una angiotomografía de acuerdo a la evolución. Esto es a las horas de haber ingresado. Vamos a ir reconstruyendo, como les comento, las imágenes que hemos podido obtener el doctor Campomanes y yo de la evolución de lo que figura dentro de las notas de evolución. Esto es al día siguiente. Dice: mujer de 28 años, admitida por tiempo de enfermedad de 2 días, dolor en epigastrio progresivo con irradiación a hipocondrios. Este ya es, me parece, el doctor Hidalgo el que la evalúa. No hay fiebre, no hay diarreas. En emergencia recibe todos esos medicamentos. Se decide su hospitalización. Comorbilidades: enfermedad ulceropéptica, última endoscopía digestiva alta del 2024. Esta fue hecha en otro centro porque no está registrada dentro de la historia, nuestra historia clínica, la historia clínica de la Auna Delgado. Tenía una aparente reacción alérgica a Gravol y un antecedente familiar de una prima con porfiria. Recordemos que ese antecedente fue colocado por un emergencista desde el año 2018. Como problemas: síndrome doloroso abdominal, descartar enfermedad ácido péptica, descartar porfiria, y el plan es continuar con el estudio ya planteado, las pruebas para el diagnóstico de porfiria. En caso los estudios no sean contributorios, se considerará la posibilidad de inicio de mina y evaluación por hematología. Acá lo que más me llamó la atención es lo que aparece en el relato, que dice tiene orina de color violáceo, y se hace también referencia dentro de las comorbilidades a la presencia de un familiar que tiene esta condición de antecedente diagnóstico. Se realiza una endoscopía digestiva. La endoscopía no tuvo mayores hallazgos significativos, dice gastritis superficial leve, a pesar de que la gastroenteróloga coloca de que el examen es incompleto por la presencia de restos alimentarios. Sugiere agregar proquinéticos y se toman diferentes biopsias a nivel de cuerpo, ángulo, antro, se toman 2 biopsias y a nivel microscópico se describe que hay una gastritis crónica superficial de grado leve, actividad ausente, atrofia ausente, daño mucinoso total multifocal, Helicobacter pylori ausente. Ya tenía evaluaciones anteriores con Helicobacter pylori negativo, folículos linfoides ausente, metaplasia intestinal ausente y no se observa neoplasia maligna. En alguna parte de la evolución se había planteado, como parte del estudio ampliado, realizar un angiotem abdominal. La conclusión fue que el angiotem de aorta abdominal y el sistema venoso abdominal se encontró dentro de límites normales. No se observaron signos de alteración de perfusión de las vísceras intraabdominales, y el resto del estudio tomográfico de abdomen completo con contraste no tuvo hallazgos patológicos. Continuamos con la evolución día a día. Lo que se nota, para resumir, es que hay una historia importante de dolor epigástrico. Em, Se continúa con la misma estabilidad de las funciones, 140/60 de presión. Acá sigue colocándose petidina, metamisol, y ya se habían solicitado para este momento las pruebas específicas para el estudio de porfiria, y previa consulta a hematología se decide comenzar a utilizar emina. Emina de una manera muy precoz, después de haber tomado, entiendo, los exámenes de laboratorio y con una opinión también positiva de hematología. Esto ya es
el día domingo. La paciente es admitida, hasta donde recuerdo, un día jueves. Esto es el día domingo. Dolor abdominal, dolor en epigastrio progresivo con irradiación hipocondrios, no fiebre, no diarreas. Ya están las comorbilidades, se enfoca más en una crisis aguda de porfiria. El plan es completar ciclo de mina, esperar los resultados de porfobilinógeno en orina y ácido delta-aminolevolínico en orina de 24 horas. Ya para este momento la paciente estaba con infusión de morfina e inclusive morfina en bolos de rescate y se pide para este momento un control de electrolitos. Al día siguiente, en la evolución, el dolor abdominal persistía, refiere el médico que le evaluó que había tenido ventanas sin dolor, pero de tiempos muy cortos, de 4 horas, y no había náuseas, deposiciones no, aparecen calambres, y aquí aparecen algunos síntomas cardiovasculares que los reflejé en la parte inferior derecha de la diapositiva: taquicardia, sudoración, sensación de mareo e inestabilidad. El plan era completar el ciclo de mina, esperar los resultados. La paciente comienza a tener variaciones en sus niveles de natremia, de sodio, y por esa razón aparece ahí dentro del plan, que lo vamos a ver en un gráfico, solución hipertónica. Se hace una interconsulta nefrología, se pide controles de electrolitos seriados y aparecía una leucocitosis que tenía que ser observada. Para este momento se está empleando buprenorfina, que se utiliza desde fecha de inicio 15 de febrero, está con infusión de morfina, con rescates de morfina, continúa con emina, pantoprazol, sucralfato y granicetrón. Sigue la evolución, el, ya el tiempo de dolor como que se hace más espaciado, refiere el doctor que la evaluó que la paciente puede dormir 6 horas. Hay taquicardia, vuelve a referir los mismos síntomas cardiovasculares: taquicardia, sudoración, sensación de mareos e inestabilidad. Este es el plan: completar los ciclos de mina, pendiente los resultados, sigue con solución hipertónica, sigue con controles de laboratorio, em, interconsulta gastroenterología por sospecha de pancreatitis aguda asociada, se pide una resonancia de abdominal y em, dentro de lo, bueno, aparece ya dentro de las indicaciones Nutriflex, continúa con morfina en infusión y también con rescate. Ya habíamos hablado de los parches de buprenorfina, continúa con emina y el resto de medicamentos. Continúa evolucionando, la presión se encontraba estable, el, el dolor abdominal estaba en 5 o 6 sobre 10, ha tenido 5 a 6 crisis, refiere, de intensidad 8 sobre 10. Las ventanas de dolor están muy parecidas a las del día anterior: no náuseas, no deposiciones, sensación de reflujo y calambres, sí. Persisten los síntomas: taquicardia, sudoración, sensación de mareos, inestabilidad, y colocan este dato que me parece trascendente, que es que la orina está más clara. Ya está en su sexta dosis de mina. Dice, en total, continuar con emina 6 dosis en total y revalor continuidad según evolución. Pendiente los resultados. Analgesia, infusión de morfina, morfina en bolos de rescate. Sigue con infusión de morfina, morfina en rescate, buprenorfina, em, emina, pantoprazol, sucralfato y granicetrón. Continúa la evolución. Aquí ya hay una mejoría clínica, el dolor ha disminuido, dice dolor abdominal 3 sobre 10. Recordemos que estaba alrededor de 6, 7 sobre 10. Ha tenido 3 a 6 cuadros de dolor, pero con ventanas sin dolor de 5 horas. Persisten algunos síntomas neurovegetativos. El plan es continuar con infusiones de mina. eh, Estaba evolucionando bien y dice que ya se puede agregar una dieta blanda, muy suave, sin gluten. Si hay una buena tolerancia, se podría suspender Nutriflex Peri, disminuir la dosis de morfina en infusión, progresar dieta, como estaba refiriendo, dificultades para dormir, agregar melatonina.
en la noche y sus exámenes de control. Y en la parte inferior, las indicaciones de lo que se estaba eligiendo para la paciente de acuerdo a la evolución. Esta es la evolución del día siguiente. Estamos comentando día a día. Lo que más llama la atención acá es mejoría significativa del dolor abdominal, 1/10. Ya no había necesitado rescates, no náuseas, no deposiciones, sí calambres. Los síntomas neurovegetativos habían disminuido, tanto taquicardia como sudoración, sensación de mareo sin estabilidad. La orina está más clara, recordemos que ya venía como de 2 días anteriores con este hallazgo clínico. El plan es continuar con emina, 7 dosis en total, y reevaluar continuidad según evolución. Esperan los resultados de las pruebas. La analgesia, infusión de morfina, morfina en bolos de rescate, se piensa disminuir gradualmente y se piden algunas pruebas adicionales. Entonces, según esta evolución, la paciente está mejor, con menos dolor y se está tratando de disminuir la infusión de morfina y no había necesitado rescates para el dolor. Esto es día a día, al día siguiente, muy parecida, dolor abdominal 1/10, no ha necesitado rescate. No náuseas, no deposiciones, sensación de reflujo gastroesofágico, calambre sí, taquicardia ha disminuido, sudoración ha disminuido, sensación de mareos e inestabilidad ha disminuido, la orina está más clara y la paciente comienza a deambular. El plan es suspender la emina, había completado 7 dosis, suspender la infusión de morfina, analgesia con buprenorfina y se plantea inclusive la posibilidad de el alta. Las indicaciones son dieta blanda sin gluten, cloruro de sodio para la hidratación, morfina como rescate, buprenorfina, pantoprazol, granisetron, Corrilax, simeticona y suspender emina, suspender infusión de morfina. Y estas son las indicaciones al alta. El buprenorfina, 35 mg por hora, medio parche cada 72 horas. Se utiliza tapentadol, se deja también pantoprazol, sucralfato, simeticona y Corrilax. Estas son las variaciones del sodio. La escala no permite, esto es tomado de cómo se presentan los reportes dentro del sistema de la clínica, pero de tener un sodio hacia la izquierda de 138, la paciente sin ningún síntoma neurológico importante, afortunadamente para ella, llegó a tener niveles de sodio hasta 128. Esto fue el día 16. Ella ingresa el día 13. Luego el sodio disminuye más en el día 4. Está marcado aquí el tercer día en flecha azul. El día 16 llega hasta 118 y se comienzan a realizar las correcciones, además de que la paciente estaba recibiendo ya emina como parte del tratamiento sistémico. El sodio comienza a mejorar, 127 los 2 siguientes días. En el día número 7 ya está en 130, en el día número 8 está en 135 y el resto de días se mantiene en rangos más estables. Pero entonces hubo una disminución sin documentarse, de acuerdo a lo que aparece dentro de las evoluciones, síntomas neurológicos importantes, además de los síntomas neurovegetativos, caída del sodio hasta 128 y hasta 118, que requirió una respuesta rápida, em, el empleo de sodio, digamos, soluciones para elevar los niveles de sodio y también de controles seriados para calcular específicamente cuál era la velocidad de infusión. 7 días después de la hospitalización, llegan los resultados que muy probablemente se tienen en el momento en el que la paciente ya es dada de alta, ¿no? Aparece los resultados de porfobilinógeno en orina o no aparecen si no son reportados, 7,3 miligramos por litro, siendo los valores de 0 a 1,6, y aparece también el resultado, es reportado, el resultado de ácido delta aminolebulínico en orina de 24 horas, muy por encima de los rangos, casi unos 7 u 8 veces, poco más de 10 veces más que el rango superior, 84,34. Esto llega 7 días después de haber sido solicitado.
Y eso era lo que hasta el momento teníamos por parte de lo que hemos podido extraer de la historia. No sé si doctor Hidalgo, doctor Mendoza tienen algo para comentar. Eh, lo escuchamos, doctor. Gracias, Germán. Saludos a todos. Bueno, Germán ha presentado la historia mejor de lo que yo lo hubiera presentado. Con una secuencia bien clara de cómo deberían manejarse contarse las historias. Bien, buen relato. Evidentemente esta paciente la manejé junto con Samuel Mendoza. Y evidentemente yo tenía una ventaja diagnóstica porque ya tenía una información previa de historia familiar de la paciente. Pero lo importante de este caso es que, si ustedes se han dado cuenta con todo el relato que ha tenido Germán, es que ha habido todo un plan de trabajo buscando descartar otras causas. Han hecho varios estudios, ¿okay?, tratando de buscar otras causas de dolor que pudieran explicarlo. Pero había algo, el abdomen era blando, era depresible, pero el dolor era desproporcionado al examen que tenía. Asociado a esto, teníamos algunos síntomas que era una taquicardia persistente, una sudoración marcada con un nivel de ansiedad significativo, o sea, un cuadro autonómico a todo mental. Y uno de los problemas que hay en estas condiciones clínicas es la disautonomía, ¿no?, que pueden generar arritmias y muerte súbita. Además de eso, tenía un aspecto característico en la orina. Cuando vi la orina, ya se acabó el partido. No tenemos que discutir absolutamente nada más. Era una orina de color violáceo oscuro, era clarísimo. Y que el otro tema es que conforme fue evolucionando el cuadro clínico, la orina fue mejorando. Fue disminuyendo el dolor y el color de la orina mejoró. La taquicardia disminuyó. La sudoración disminuyó. Y empezamos a medir las ventanas de espacios sin dolor, y la facies de características del paciente fue mejorando. Los requerimientos para el manejo de dolor fueron modificándose. O sea, no tenía yo ninguna duda que esto podía ser porfiria, y es por eso que iniciamos un tratamiento relativamente precoz, simplemente cuando estábamos seguros de completar el plan de trabajo diagnóstico para excluir otras posibilidades. Nos ha pasado con otra paciente que a veces pueden tener un discreto aumento de las enzimas pancreáticas y nos vamos a buscar la pancreatitis. Y en la porfiria puede tener elevado discretamente las enzimas pancreáticas, y con un dolor abdominal alto nos puede generar un sesgo diagnóstico. Buscamos la hiponatremia. Ahora estudiamos miedo, pues esto va a aparecer hiponatremia y va a aparecer en el curso del tratamiento. Y atentos, porque la hiponatremia se va a asociar a dos condiciones: te van a hacer convulsiones o te van a hacer trastorno del sensorio. Y hay los cuadros anecdóticos que muchas porfirias se diagnostican a partir del cuadro neurológico. Es una enfermedad que, desde el punto de vista de la descripción clínica, es interesante porque tiene muchos síntomas, te da muchas cosas, te da compromiso de dolor abdominal, te da compromiso hemodinámico, te da compromiso neurológico. Entonces, la idea es cuando unes todos esos compromisos y puedes establecer un diagnóstico. No sé si Samuel quieres agregar algo más a lo que he comentado. Sí, buenas noches. Gracias, doctor. Eh, yo he visto porfiria en el hospital Rebagliati, pero he visto ya con diagnóstico definido. Es la primera vez que participo de un diagnóstico agudo. Y efectivamente, ¿no? Se aprende en cada caso. Esta vez he aprendido con este diagnóstico. Hay unas cositas que llamaban la atención. Lo vi a la paciente en emergencia y efectivamente había un dolor muy intenso, ¿no? Entonces, dentro de la primera impresión, pues está dentro de la clasificación de abdomen agudo no quirúrgico. Y está ahí porfiria, pancreatitis, patologías vasculares, lo cual hubo un plan rápido, ¿no? Dentro de las 48 horas, y hay esas cosas que se tiene que tomar la decisión. A las 48 horas de haber ingresado al paciente, la paciente se decide iniciar el tratamiento con alta sospecha, ¿no? Pero obviamente se descartó la parte vascular, la parte
¿no? Además, diagnósticos diferenciales, ¿no? Es un caso bastante interesante y sí me llamó la atención el tema de la hiponatremia. Rápidamente hizo una hiponatremia severa y también se actuó rápido. Ha usado varios opioides, peptina, morfina, buprenorfina y hubo un destete progresivo, ¿no? Es un caso muy interesante, aleccionador, se aprendió, yo aprendí bastante. Después tuve también la oportunidad de conversar con su prima, la señora Mari, que estaba presente, ¿no? Me contó una historia muy larga, que seguramente ahora nos va a contar, que se demoraron entre 8 a 10 años de diagnosticar, ¿no? Es un caso muy interesante. Eso por ahora. Gra- Gracias, Samuel. Ahora sí, a mí me gusta romper los paradigmas, porque cuando rompes los paradigmas obtienes resultados diferentes de los esperados. Mari, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches a Hola, Mari. todos. Bueno, les voy a presentar a Mari. Mari tiene porfiria, Mari es prima de la paciente y Mari me refirió a la paciente. Yo conocí a Mari en la clínica, ¿ok? Cuando había sido manejada y estudiada en otra institución. Mari fue estudiante de medicina y tuvo que dejar la carrera por la porfiria, porque el dolor para ella era inmanejable y era inmanejable con el desarrollo de la carrera de medicina, ¿no? Entonces eso es una enseñanza de vida, o sea, haber podido tener un diagnóstico previo hace años, hubiéramos cambiado toda la situación de vida. Pero como ella tiene la inquietud de investigar, y yo he aprendido muchas cosas de ella, ¿no? Entonces, primero me gustaría, Mari, que nos cuentes tu perspectiva como paciente, las cosas que sientes y las historias que conoces, porque ella me ha ido contando un montón de historias, porque como esta es una enfermedad poco frecuente, los pacientes se juntan y cada paciente tiene una historia más peculiar que otro. Mari, por favor, te escuchamos. Bueno, buenas noches con todos. La porfiria es una enfermedad que es muy rara y los médicos generalmente no piensan en esa enfermedad. Y es una enfermedad que mimetiza muchos síntomas. Entonces, cuando tú llegas con un cuadro de dolor tan intenso, en mi caso me han operado, me han abierto 2 veces para apendicitis. La primera no, claramente nunca tuve apendicitis, pero me tuvieron que operar, abrir, vieron que no había nada, cerrar. La segunda vez volvieron a abrir, apéndice, me sacaron el apéndice. Otra vez más, en otra crisis, sin diagnóstico, trataron de buscar qué podía hacer y hacer una laparoscopía exploratoria para encontrar qué tenía y no se sabía. Entonces, los pacientes pasamos por muchos médicos, nos tratan con diferentes cosas y al final cuando no encuentran nada dicen que es psicológico. Y ahí viene esa dificultad que tenemos para tener un diagnóstico. En mi caso fueron 9 años antes de tener un diagnóstico y el diagnóstico lo tuve por suerte, porque entré con dolor, estuve durante una semana yendo donde un médico que me trató por temas gastrointestinales y como no calmaba el cuadro, hice elevación de enzimas pancreáticas y enzimas hepáticas, tenía taquicardias, insomnio y la orina era totalmente violácea oscuro. No me hacían caso, me fui a otra institución y cuando me internan, convulsiono y entro en coma. Y ahí es donde comienzan a buscar qué pasó. Y bueno, a hacer el cuento corto, hicieron todos los descartes a Dios y por haber, y hasta que alguien se acordó de que existía esa enfermedad y me hacen el descarte y ahí recién sale. Pero antes de eso me habían puesto todos los medicamentos que existían, pensaron de que era psiquiátrico, este, y bueno, una vez que tuve el resultado, era conseguir lematina. En esa época que en Perú no había, el manejo se hacía con dextrosa y con lematina recién ya pude salir después de un mes para tener el primer diagnóstico. Y un error que hay en los libros de medicina es que dicen de que la porfiria da una sola crisis y nunca más. Todas las que tenemos porfiria sabemos de que es muy continuo y tenemos a repetición el uso de medicamentos inadecuados y que los médicos, o sea, yo por eso me quedo solamente con el doctor Hidalgo y lo sabe y no me muevo, porque como no te conocen, siempre buscan otras razones de explicar el por qué.
y es realmente la porfiria que mimetiza todo lo demás. De hecho, hemos tenido la experiencia de diagnóstico de pancreatitis autoinmune que al final era la porfiria que me estaba activando. Claro, lo que pasó en esa circunstancia, y eso fue un motivo de aprendizaje, tenía persistencia de dolor abdominal y teníamos evidencia de elevación de enzimas pancreáticas y nos metimos a investigar por pancreatitis autoinmune. Te hicimos, creo, ecoendoscopía, no sé, llegamos a ecoendoscopía, creo. Biopsia, eco, me pusieron el stent. Pusimos un stent porque creo que tenías un páncreas diviso, no me acuerdo, ahorita no estoy seguro. Tenía algo en el Tenías OI y estenosis del tenía ODE. sinuoso. Tenías un ODI sinuoso y pensamos en disfunción de lo pensamos, ¿sabes? Yo estoy ahí y hasta que al final dijimos, no, esto no es por acá, no está funcionando, esto no va a funcionar y después insistimos. O sea, el segundo error que hay es la decisión de manejo. O sea, cuando tú revisas las guías, dices, no, 4 dosis. No es 4 dosis de mina. Pueden ser 6. Es más, con María en este momento estamos todavía intentando manejar las crisis, porque pueden haber 500 factores desencadenantes, de tener ansiedad hasta comer algo que no debes, y estamos entrando en el esquema supresivo, que es el esquema de administrarle mina cada mes y ir titulando de acuerdo a la respuesta cómo va. Cuéntanos un poco la experiencia con el tratamiento supresivo. Durante años hemos manejado el uso de hematina solamente en crisis fuerte. Yo primero lo manejo en casa y luego en hospital. Pero ya hay factores que controlo, que es no tomar ningún desencadenante y un estilo de vida adecuado para la porfiria. Sin embargo, hay factores que no se controlan como el estrés, alguna infección viral o bueno, hay diferentes activadores y en mi caso es el estrés que me está activando y lo que estamos haciendo es una vez al mes usar hematina. Lo que pasa con la porfiria es que hay una intoxicación de ALA y de PBG, que son los dos precursores, los dos primeros pasos para hacer el grupo hemo en la sangre. Y como nos falta la tercera enzima, a los pacientes de porfiria aguda intermitente nos intoxicamos con ALA y con PBG. Y el uso de hematina lo que hace es que al darte PBG, al darte grupo hemo, perdón, el PBG y el ALA se ponen como que en suspensión y dejas de producirlo, entonces dejas de intoxicarte. Hay un error que lamentablemente es un error que se hizo acá en el Ministerio de Salud, que hicieron un informe sobre el uso de hematina, si funcionaba o no funcionaba. Y en eso dicen de que por el costo de la hematina, que es muy elevado, y la cantidad que se usa y el paciente no sale rápido, entonces no es eficaz. Y no entienden de que todo eso es un proceso, que nosotros, la crisis de porfiria es una intoxicación por ALA y por PBG. Al dar hematina, tú estás dando grupo hemo, entonces frenas por feedback negativo que no sigas procesando más, como ven en la diapositiva que está puesta, se frena el ingreso de glicina y succinilcoenzima A para seguir produciendo y eso le da el tiempo al cuerpo de hacer el clearance. Para eso sirve la hematina. Y se sabe que la hematina te da una ventana de una semana. En otros países, que hay mucho más recursos y es más fácil, usan de manera profiláctica hematina una vez a la semana. Ese es como que lo ideal. O la otra es utilizar divarosiran, que es un ARN que modifica y ayuda a los pacientes con porfiria. De hecho, disminuye la cantidad de intervenciones que tiene y de crisis anuales, pero en el Perú no está disponible. ¿Cuánto cuesta el Givosiran, María? $40,000 cada inyección y se pone una vez al mes. Es imposible manejar eso y creo que no hay ningún seguro acá que lo vaya a cobertura. No, porque todavía está en fase experimental. Entonces, como se darán cuenta, porfiria es una enfermedad pleomórfica y complicada. Cuéntales la historia que conversábamos de la chica que pensaban que era psiquiátrica. Es una paciente que en esa época tenía 22, 23 años cuando entró a la clínica y entró con dolor agudo.
abdominal, le hicieron un montón de cosas, todos los exámenes, tomografía, descartes, todo, la operaron, la abrieron, le quitaron el apéndice también, le hicieron una segunda operación exploratoria y después de casi un mes en UCI, entra el doctor a evaluarla y había hecho, no, hace ese momento no, entra el doctor a evaluarla con un médico más y la paciente, que estaba muy ansiosa, con taquicardia, con todo, le dice, ¿por qué viene tanta gente a visitarme? Y el médico se quedó, no entiendo si somos yo y mi asistente. No, hay un montón de personas alrededor. Entonces comenzaron a ver que la paciente tenía alucinaciones. Y como no encontraban nada físico, el médico tratante decide derivarla al Noguchi para, ¿no?, tratamiento psiquiátrico. Cuando la mamá acepta el traslado, la paciente convulsiona, hacen estudios, porque claramente no era psiquiátrico, y ven que está con hiponatremia. La hiponatremia se debe por un síndrome de cuadra de expresión de hormona antidiurética. Entonces, cuando ven la hiponatremia, comienzan a buscar cuáles son las causas y recién ahí encuentran que era porfiria. Y recién ahí las enfermeras mencionan el color de la orina, que antes no lo habían mencionado. Entonces, recién con la convulsión diagnosticaron. Hay muchos pacientes que se van a psiquiatría porque piensan que de que es psiquiátrico por las alucinaciones, pero es porfiria. Bueno. ¿Cuál es la incidencia en Perú? ¿Cuántos Ahorita, casos? ahorita somos 18, hemos perdido en los últimos 10 años a 5 pacientes. Los últimos 3 pacientes que hemos perdido han sido en el Rebagliati, porque por ese informe que les mencioné hace un rato que decía de que no servía la hematina, no quieren darle hematina a los pacientes. Una paciente, y todos con diagnóstico de porfiria y que se sabe que es porfiria. Una paciente que estaba paralizada, cuerpo completo, se recuperó. A los 6 meses cometió una imprudencia y tomó mucho alcohol, que es contraindicado en porfiria, se activó una crisis, llegó al hospital con convulsiones, le ponen barbitúricos y se muere en emergencias esa misma noche. Ella, su mamá, su hermana, se habían muerto de porfiria, ellas sabían que tenía porfiria y tenía 3 hijos y su hija mayor tiene porfiria. Ese es un caso que yo decía, llegó a la misma emergencia con los mismos médicos, todos sabían que tenía porfiria y le dieron un medicamento que no podían, entonces simplemente hizo la espiral y se fue. La otra paciente estuvo 2 años en cuidados intensivos en el Rebagliati. La operaron 25 veces. Es una parálisis transitoria que se hace del cuello para abajo, tuvo traqueostomía, hizo un Takotsuba con las taquicardias, los intestinos se voltearon, tuvieron que operarla de emergencia, hizo septicemias y al final falleció por una falla multiorgánica. Y todo por no dar hematina. Cuéntanos un poco del estudio genético, que es lo que hemos trabajado contigo y con tu prima. Desde el momento que yo supe que tenía porfiria, me hicieron las pruebas de porfiria. De hecho, la mutación que yo tengo es una mutación HMBS, que está en el cromosoma 11, es una deleción. Y la mutación que yo tengo no ha sido nunca descrita, es realmente propia de mi familia, porque existen muchas mutaciones que te van a afectar el HMBS y la mía realmente es solamente mi familia, es la única vez que se ha descrito ese tipo de mutación. Pero existen varias mutaciones que te llevan a porfiria. Y es una prueba que es genética, no se hace en Perú, se hace, lo hacen, bueno, la mía la hicieron en Mount Sinai y eso es, pero es bien cara hacerla. En una paciente que tiene porfiria, ¿es mandatorio hacer el estudio genético a toda la familia? No es mandatorio, pero es lo ideal, porque la porfiria se hereda o sea, es 50% de probabilidades de herencia. Y como yo sabía que de mi lado materno no había, yo sabía que venía del lado paterno. Entonces, ahí se comenzó a hacerse una persona, se la hizo positiva, se hizo a sus hijos positivo. Entonces, todo lo que me unía hasta esa persona, que es mi primo, tenía porfiria. Y ahí ya fuimos descartando a otros miembros de la familia y ya está.
bueno de esto es que no salta generaciones, no es recesivo, no es, es realmente dominante. Entonces, mis dos hijos tienen la prueba y no lo tienen. Entonces yo sé que mi descendencia ya no hereda la porfiria. Este, si yo tuviera el diagnóstico genético de porfiria y no tengo la enfermedad, ¿cuál sería el consejo? Es lo que hemos venido manejando con... Yo tengo 8 familiares que tienen la mutación. Es siempre evitar todos los factores desencadenantes, alcohol, tabaco, drogas, el ayuno prolongado, fármacos, ninguno que pase por el citocromo P450. Todo lo que pasa por ahí está contraindicado. Y hay una peculiaridad, es que por más que ahí tenemos una lista, todos los pacientes de porfiria, que es Porphyria Drugs Database, que ahí revisamos todos los fármacos, y hay fármacos que por más que digan que son seguros, hay pacientes que sí los activan. Entonces, yo sé que los antibióticos, pese a que están muchos possibly safe, a mí son gatilladores. Entonces, yo antibióticos siempre trato de evitar. Pero el Porphyria, el Drug Database que sale, antes habían dos, el NAPOS, que es el europeo, y el APF, que es el americano, y hay realmente una diferencia entre uno y otro, y yo sé que si me fío al europeo, tengo descendencia europea, entonces yo sé que esa base de datos me funciona mejor que la base de datos americana. Así como la hematina, hay hematina natural, que es el normosan, y hay la hematina sintética, que es la panhematina, que es la que vende Abbott en Estados Unidos. A mí la panhematina no me saca de crisis. Ya la he recibido 2 veces y no me ha sacado de crisis. Me han tenido que poner, además de la panhematina, ponerme hematina y con eso recién salgo. Okay. Yo creo que ahora hemos roto el esquema de nuestra reunión y les pido mil disculpas, pero creo que ha sido realmente interesante escuchar el testimonio de una persona que conoce su enfermedad, que ha investigado y que nos da un montón de información. Lo que yo les pediría ahora, más que entrar en una discusión académica, ortodoxa, abro el foro para que todos aquellos que tengan preguntas las hagan. Germán o Giovanni, no sé quién está moderando, les doy el micro para que sigan adelante y los que quieran hacer preguntas, estamos acá para escucharlos. Sí, gracias. Señorita Duarte, en su caso, señora Duarte, en su caso, ¿cuál considera que ha sido el factor eh, disparador de la mayoría de sus crisis, el más importante? Las hormonas. Todos los picos de progesterona para mí eran activadores. A mí el pico de progesterona la semana premenstrual más algo, estrés, algún activador, a veces me sale herpes, o sea, cualquiera es progesterona más algo, yo sé que era crisis de porfiria de todas maneras, no había duda. ¿En algún momento algún ginecólogo le ha prescrito medicamentos para modular el ciclo, sabiendo que hay Tuve incremento de la las crisis? suerte de haber tenido una trombosis venosa profunda a los 10 años. Entonces, desde que me viene la regla, yo sé que no puedo tomar ninguna hormona porque era mucho riesgo de tener trombosis. Y eso me ha ayudado, porque de hecho yo creo que mi prima se activó por uso de pastillas anticonceptivas y en mi grupo grande de porfiria, donde estamos a nivel mundial, la mayoría se activa. Acuérdense no, un dato para que sepan es que la incidencia es uno de cada 170.000 van a tener una mutación de porfirio. Esa es la estadística. Y de ese uno, el 10% va a desarrollar enfermedad. Y de ese 10%, 9 son mujeres. Sí, muchísimas gracias. Me refería a agonistas de la hormona luteinizante, que no son ni estrógenos ni progesterona, no son estrógenos. Sí están indicados de acuerdo a los libros. Evidentemente, usted es el mejor libro que tenemos aquí, pero sí están indicados y se ha visto que puede disminuir la cantidad de ataques perimenstruales y que podrían disminuir las crisis. En el caso Hay, hipotético, sean estos los disparadores más importantes. lo que se hace es, se usa Lupron,
Ajá, ese, para cortar, sí. pero el Lupron causa mucha sintomatología. En los grupos de porfiria grandes, tú vas a ver que la mitad les funciona maravilloso y van bien y ya está. Las que les funciona muy bien deciden irse por una histerectomía y funciona muy bien. Yo intenté Lupron, hice 6 meses de Lupron y no me fue bien. Entonces yo pedí histerectomía, que me la pospusieron hasta hace un par de años que ya me dijeron, ya, pues la hacemos. Pero ayudó al comienzo, pero desde el COVID volví a caer y ya me he mantenido como que con una crisis constante. ¿Cómo hace el seguimiento? ¿Con qué frecuencia? Una Ya vez creo al que mes veo al una vez. doctor Hidalgo. Ajá, Revisamos siempre, en mi caso es amilasas lipasas, TGO, TGP, gamma glutamil, electrolitos, pero me conozco tanto que yo sé cuando se me bajan los electrolitos. Yo tomo electrolitos de manera casi diaria y cuando siento las piernas, yo ya sé que es falta de electrolitos, comienzo con electrolitos porque yo hago hiponatremias severas. Mis convulsiones fueron por hiponatremia C104, que fue bien complicado el manejo para sacarme de eso. Este, y el doctor Hidalgo me chequea así, y yo ya conozco bastante bien mi cuerpo, ya sé cuándo me estoy activando. de acuerdo. Doctor Hidalgo, tenemos aquí también la participación del doctor Cristian León, de nefrología, del doctor Marco Gómez, de hematología. No sé si quisieran Claro, comentar también. el foro es abierto. Esta es una Sí, reunión atípica. Hagamos reunión de foro abierto. sí, Buenas noches a todos. Hola, Cristian. En principio, ¿qué tal? Felicitarlos por la excelente presentación del caso, muy didáctico, muy académico, y también a la doctora que nos ha dado su experiencia desde el punto de vista de una paciente con porfiria, que creo que, como bien dijo el doctor Valenzuela, enseña a veces mucho más que lo que la literatura refleja en los textos y en los artículos científicos. Yo solamente voy a hacer un comentario relacionado a la hiponatremia. Como bien lo dijo la colega, es una hiponatremia asociada a la secreción inapropiada de hormona antidiurética, exacerbada también por el dolor, evidentemente, pero también hay estudios experimentales donde el porfovirinógeno y el ALA son sustancias que inhiben la excreción de agua libre. Entonces, no solamente tienen el efecto tóxico propio de la porfiria, sino también inhiben la excreción de agua libre en el riñón, y eso empeora la hiponatremia. Y esta es una de las pocas situaciones donde la decisión de iniciar solución hipertónica no se basa necesariamente en la presencia de síntomas neurológicos, porque tengan en cuenta que hay mucha superposición de los síntomas de la porfiria con los de la hiponatremia. Las náuseas, los vómitos, las convulsiones, como bien lo comentaron, podrían ser o por la porfiria o por la hiponatremia. Entonces, la decisión de iniciar solución hipertónica ante un cuadro de hiponatremia asociada a un ataque de porfiria debe ser inmediata. Evidentemente, la estrategia puede variar dependiendo de la severidad y la sintomatología de bolos de solución hipertónica a solución hipertónica en infusión, pero esa decisión no se debe retrasar, y parte del manejo del ataque agudo de porfiria con hiponatremia es el uso de solución hipertónica hasta la normalización de la anatremia. Esta también es una de las pocas condiciones de una hiponatremia donde el objetivo es normalizar la anatremia, más allá de llevarlo a niveles de seguridad que podría darse en otras circunstancias. Eso era lo que quería comentar relacionado al tema de la hiponatremia. muchas gracias, doctor León. No sé si algún colega de hematología quisiera dar sus impresiones, o de gastroenterología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches a todos, y en especial a la participante, a la paciente. Excelente su intervención, y como todos están viendo, muy aleccionadora, ¿no? El doctor Hidalgo tiene ahí una enciclopedia de porfiria para siempre en su consultorio. Y esto es bien interesante, peculiar. Estas son enfermedades bastante raras que
de primera intención casi no la piensan muchos médicos. Tal vez una participación en este día del servicio de emergencia hubiese sido bastante importante, y diría yo hasta imperante, porque probablemente son los primeros que ven a un paciente con porfiria intermitente aguda, ¿no? Y no es raro que el diagnóstico se pueda pasar, no es tampoco una cosa que lo pueden pensar los médicos, incluyendo los emergenciólogos, así en una forma rutinaria, ¿no? Pero sí, parece mentira, pero sí, con lo que escuchamos de la pacientitis, lo que hemos escuchado en la historia de hoy día, uno ya comienza a tener ya un poco más de conocimiento para poder probablemente en algún momento pensar que estamos frente a un caso de porfiria. Eh, la suma de síntomas, tanto vegetativos, neurológicos y psiquiátricos, sobre todo psiquiátricos, es bastante peculiar en este cuadro. De repente, así, ¿no? La mezcla completa. A veces no tenemos todo el cortejo completo, ¿no? Pero probablemente la gran mayoría de pacientes sí tenga esta triada, como dicen, o estos grupos de síntomas que pertenecen a diferentes áreas o sistemas, pero todos están vinculados por la toxicidad de este delta-aminolevulínico, ¿no? Entonces, no es muy común encontrar también pacientes con esta sintomatología. Si comenzamos a pensar, una paciente que nos diga que tiene muchos dolores, una paciente que tenga problemas de repente hasta en la piel, nos muestre una lesión, paciente que ha sido evaluada por otros médicos y que le dice que es estrés o que vaya mejor al psiquiatra, al psicólogo, porque parece que es una cosa de ella, ¿no? O de él, ¿no? Claro, sabemos que más frecuente es en mujeres y más tenemos tendencia mucho nosotros cuando son pacientes mujeres a pensar que tienen algún grado de histerismo pequeño que a veces solemos pensar. Y no, el paciente se queja porque efectivamente tiene todo lo que está manifestando. Entonces, cuando tengamos así esta triada de síntomas tan agarrados, tan bizarros juntos, yo creo que se debe pensar en este cuadro, ¿no? Y bueno, acá ha sido bastante bueno que la paciente fue diagnosticada, al menos cuando llega a la clínica en forma rápida, ¿no? El examen de orina era prácticamente el que nos da el diagnóstico, ¿no? La medida del delta-aminolevulínico en orina ya nos daba el diagnóstico, el porfobilinógeno ya confirmó, todos son los gold estándar de estas enfermedades. Hay algunas pruebas que se hacen inclusive rápidamente, pero no sé si tenga a mano en la clínica algunos test que ya solo se hacen con la orina inmediata del paciente, enfrentándolo a un reactivo y que da una coloración positiva para decir que uno tiene delta-aminolevulínico porfobilinógeno en la orina, que es el diagnóstico prácticamente, y por eso se pueden tratar con rapidez, ¿no? Interesante. Tengo una paciente, yo como a manera de anécdota, que me viene así, pero no es de urgencia, sino es un paciente que viene a la consulta con cuadros así de estas áreas, ¿no? Tanto viscerales, dérmicos, como tipificada por otros colegas como hasta psiquiátricos, y con una lesión en la piel, en la mano, en el dorso de la mano. Estoy conversando con ella, yo le dije, ¿alguna vez no te han dicho si tienes porfiria? Le dije, no, me dijo. Pero yo tengo una prueba, esta paciente tenía un estudio de genotipado global de ella que lo había hecho en Inglaterra, donde salían todos los genes alterados que tenía y con su teléfono podía poner, dígame usted qué enfermedad o qué gen cree que tengo mal y yo lo busco y me va a salir. Y efectivamente, le dije, a ver, busca porfiria y le sale que tenía la mutación para tener porfiria cutánea tarda. La paciente todavía no le he hecho los exámenes de estos de urinarios, pero sí tenía ya el gen. De hecho, que le comenté de que también no es que porque tengamos los genes presentes tenemos que hacer la entidad o la enfermedad, eso no es así tampoco. Pero está más o menos con el cuadro parecido y vamos a estar pendientes de lo que salga en los resultados de las pruebas ya bioquímicas de orina, ¿no? Pero lo que nos cuenta la paciente, pero esto no ha sido en una emergencia, sino en una consulta médica, es eso, ¿no? O sea, cuadros mezclados de sistemas que aparentemente no tienen mucha relación y creemos, ¿no? Acá hay un problema mental o un problema psicológico, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, aplaudo bastante esta reunión y la participación de la paciente ha sido, pero
para mí muy excepcional, muy buena de todo punto de vista. Gracias más bien por haber hecho partícipe de escuchar esta charla. La El prueba doctor, la prueba de diagnóstico rápida, a ver, yo no la conozco. O sea, Sí hay una de reactivos, pero no hay en Perú los reactivos y es poco sensible. Entonces hay mucho falso negativo. De hecho, las pruebas de orina cuantitativas de ALA y de PBG no las hacen acá. Congelan la orina y las mandan fuera. Si le cae luz, se malogra la muestra y va a salir un falso negativo. Por eso cuando tú haces esas muestras las tienes que tapar todos. La que hacemos los pacientes de porfiria de manera rápida es coger la muestra y ponerla al sol. Se torna morada, y eso lo sabemos. Entonces, y eso es cuando ya la cantidad de ALA y de PBG es muy alta en orina. También hay pruebas de sangre que son menos sensibles y pueden también causar falsos negativos. Entonces, son pruebas que dudo, a veces cuando me preguntan, yo siempre digo, es que la genética es la mejor y la historia clínica, pero tienes que sumar todo, ¿no? Y algo que, doctor Gómez, le quería comentar, en Perú la porfiria que más hay es la porfiria aguda intermitente. Tenemos dos casos de variegata, porfiria variegata, que vienen de Chile. En Chile la mayor prevalencia de porfirias es variegata. Cutánea tarda es más común en Sudáfrica. Y no sé si el doctor Valenzuela, cuando puso el cuadro, ustedes vieron que es el succinil con la coenzima A que entran y hacen ahí lo va a poder ver, hacen el PBG, luego le pones una enzima, haces el ALA, le pones otra enzima, o sea, es el ácido delta aminolegulerínico deshidrogenasa, le pones otra enzima y así va haciendo toda la cascada. Según cuál paso tienes, es el tipo de porfiria que vas a tener. Entonces, cuando tú tienes, ponte una porfiria de 2 o la de Gunther, que esa es una de las que más vemos, que son las que hacen todos los blisters en el cuerpo completo y se van comiendo las terminaciones del cuerpo. Ellos tienen intoxicación no solamente de ALA, sino de PBG y de uroporfirinógeno, como pueden ver que es la tercera. La que usted menciona es la cutánea tarda. Entonces, ellos, además de tener la intoxicación por ALA y PBG, tienen las otras dos. La clasificación de porfirias ha variado durante los años. Antes las separaban bajo cutáneas y bajo agudas, luego las pusieron bajo hepáticas, porque tú puedes tener también un mix de los dos, tanto aguda como cutánea, y así han ido cambiando. Por eso depende mucho de qué libro uses, la clasificación varía. Que ese es el cuadro justo donde te explican cada uno, ¿no? y depende también del momento en el que se inhiba la enzima para explicar la fotosensibilidad que ocurre en los otros tipos de porfiria, ¿no es cierto? Por eso es que una porfiria aguda intermitente no tiene fotosensibilidad. El doctor Max estaba levantando la mano. Doctor, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Oye, muy interesante. Entonces, yo quiero aprovechar la presencia de Marí. Marí, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué sabes de la... Tú debes tener más conocimientos que nosotros de la prevalencia en números o algún tipo de estadística acá en el Perú? Ese grupo mundial, ¿cuántos peruanos están? Y sobre todo, tú como paciente, ¿qué consejos darías al cuerpo médico para que mejore la atención de los pacientes con porfiria, ¿no? ¿Qué tú dirías? ¿Qué tenemos que hacer para que más pacientes puedan ser diagnosticados y tratados bien? Doctor, buenas noches, un gusto verlo. Creerle a los pacientes. Realmente es lo más difícil porque cuando llegan y no saben de la enfermedad, atribuyen simplemente a la lectura rápida que pueden haber hecho o que se pueden acordar porque
De hecho, cuando mencionaban que yo estudié medicina, solamente hice 5 años, pero en el curso de bioquímica yo di el curso de porfirinas porque sabía más que la doctora. Y los pacientes que tenemos enfermedades huérfanas no tenemos opción más que conocer nuestra enfermedad de pies a cabeza, porque nos pasa mucho de que piensan que es otra cosa y no toman en cuenta que la porfiria hace muchas cosas. Entonces, a mí lo que me pasa, y es lo que me pasa en emergencias, y no solamente en la clínica de grado donde me estoy atendiendo ahora, sino en la otra institución donde me atendía antes, yo llegaba a emergencias con un cuadro de dolor fuertísimo. O sea, el roce de la ropa duele, es ese punto, el dolor. Y llegaba y lo único que pensaban era que yo buscaba drogas. Eso es lo primero que pensaban de mí. Entonces no era hasta que tenía que llamar a mi médico que les diga que no me podían dar nada. Me querían dar siempre Grabol, que no puedo. Me querían dar cualquier tipo de calmantes que están contraindicados y no creían que tenía la enfermedad. Entonces siempre es llegar, tener que explicar la enfermedad, que duden de mí, que siempre piensan de que estoy buscando drogas o que estoy buscando, bueno, que estoy buscando opiáceos en verdad, y, y que creen que conocen más la enfermedad sin conocerla y son muy avesados, entonces se lanzan a dar cosas sin preguntar. Eso es lo más difícil para una paciente, que además de que estás muerta de dolor, llegar, y que me ha pasado en varias veces en emergencia, llegar y que me ponen algo y yo le digo, ¿qué me estás poniendo? Y me dicen tu tratamiento y no me dicen qué. Yo, no, ¿qué es? Y he tenido que cerrarme la vía hasta que me dicen, yo, no, soy alérgica, está contraindicado. Entonces me quitan la vía y me cambian todo de nuevo porque está contraindicado. Pero es muy difícil como paciente, además de tener que manejar nuestro propio dolor, estar concentrados de que no nos empeoren ni nos exacerben la crisis. Eso es lo difícil. Germán, quisiera hacer un comentario. Discúlpeme que no pueda levantar la mano, pero no encuentro el, Adelante, maestro hacerlo Eduardo. acá en mi computadora. A ver, yo creo que cuando uno ve Porfiria por primera vez, nunca más se va a olvidar. Yo he tenido oportunidad de ver 2 casos en los 50 años de vida profesional que tengo. El primero era interno yo, en el hospital Loaiza, en el 4 Segunda, y quiero decirles que los 2 casos que he visto en mi vida, ninguno era relacionado a raza blanca. Ojo, ninguno, bueno, uno nunca sabe qué cosa hay detrás de la familia, pero eran personas criollas, digamos, de acá de Lima, inclusive con algo de indigenismo, que era el tipo de paciente que veíamos usualmente en el Loaiza mayoritariamente. Y esa primera paciente que vi era interno, yo me acuerdo, e ingresó con molestias digestivas y con dolor abdominal. Ingresó así, ingresó por emergencia, la pasaron al pabellón 4 Segunda y comenzamos a estudiarle. Les estoy hablando de hace 50 años. Imagínense ustedes las limitaciones que teníamos hace 50 años. No teníamos ecografía. La endoscopía que se podía hacer era con un rígido, así que ya imagínense. Obviamente no había tomografía y lo que teníamos era radiografía de abdomen simple y nuestra clínica, y nuestra clínica. Y además, como analgésico en esta paciente teníamos que utilizar pentaxocina, porque morfina y mepiridina era imposible conseguir en el hospital. La morfina era sumamente complicado conseguirla. Y estábamos como, o mejor dicho, yo estaba como loco y no sabía qué era. Llamaba a diferentes especialistas, la veía. No, que debe ser vesícula, que hay que plantear, se planteó la paratomía exploratoria, pero no estábamos, yo particularmente no estaba convencido. Y ustedes saben que en esa época en Loaiza la decisión era del interno, no era de otro. El hecho es que pasado unos días, llego yo en la mañana a pasar visita y la jefa de enfermeras me dice, doctor Penny, ¿ha visto usted que la paciente está ahí con el frasco de orina oscura?
Entonces, y efectivamente, no era violetita, era bien oscurita. Entonces, ahí dije, miércoles, ¿qué cosa es esto? Lo primero, y soy honesto, lo primero que empecé fue una hemoglobinuria paroxística nocturna, por el color de la orina. Y fui a ver todo aquello que podía tener un color oscuro de la orina. Y ahí saltó la porfiria. De ahí saltó la porfiria. No recuerdo qué pruebas se le hicieron ni quién se la hizo en el hospital, pero esta chica fue diagnosticada finalmente de porfiria intermitente porque después nos dijo que ella anteriormente había tenido problemas de dolor abdominal y de orina oscura, pero que habían cedido espontáneamente. Entonces, eso es un poco que me sacó. No me acuerdo qué se le dio en esa época de tratamiento, soy honesto, pero sí se me quedó grabado el hecho de que una paciente que tiene un dolor abdominal, que uno no tiene muy clara la cosa, tiene obligadamente que pensar en la posibilidad de una porfiria y debe preguntar de rutina si en algún momento ha tenido orinas oscuras. Yo creo que eso es clave. Y quiero agregar algo. En las historias que nos han ido presentando, en ningún momento nos han dicho la relación del dolor abdominal con la alimentación. Y ojo, como clínico, quiero enfatizar que eso es muy importante cuando uno está averiguando por dolor abdominal con la relación con enfermedad vascular, arterial, intestinal. Entonces eso es bien importante hacer de rutina. Hay cosas que son rutinarias para nosotros los clínicos. Y la segunda paciente que vi también fue en el Hospital Loaiza, pero era una persona alrededor de los 30 y también tenía molestias digestivas y qué sé yo, elevación de las enzimas hepáticas, algo de las pancreáticas, pero no eran muy altas. Y no sabía qué era. Y yo tenía como profesor en esa época a un excelente médico, me dijo, siempre que tengas este problema, rehaz la historia y vuelve a examinar al paciente. Y esta paciente pues no tenía ningún antecedente de orina oscura, pero sí le encontré unas lesiones en el dorso de la mano que estaban estaba en el valle entre los metatarsanos. Y eran unas lesiones de los más extrañas para mí. Llamamos al dermatólogo, me acuerdo el dermatólogo dijo que no sabía, que le pusiéramos alguna crema tópica. Y al final de cuentas, se mandó una biopsia al dermatólogo, a patología, perdón. En esa época estaba Arias Estela y estaba Uriel de patólogos en Loaiza. Y pasó esa paciente por hematología. Al final yo me enteré, se fue de alta, pues las pruebas no venían, qué sé yo, y se le diagnosticó de porfiria cutánea tarda. Esos son los dos casos que en mi vida he visto, pero les soy sincero. Ahora cuando yo tengo un paciente con dolor abdominal, que no lo tengo muy claro, le pregunto, no solamente por la historia relacionada al alimento, que es algo que siempre debemos hacerlo, sino por si tiene orinas oscuras. Y tenga o no tenga, me hace pensar en porfiria. Y les voy a contar algo. Hace algunos años, pancreatitis aguda no estaba en el diagnóstico de los clínicos, aunque le parezca mentira. Ahora es rutinario que frente a un dolor abdominal nosotros pensemos en pancreatitis y hagamos uno de los primeros descartes. Antes no era así, lamentablemente. Todo se metía en la parte de vesícula, del intestino, de obstrucción intestinal y qué sé yo, pero no se pensaba usualmente en enfermedad vascular o en isquemias intestinales
no se pensaba en porfiria. Bueno, tampoco lo que ha dicho María es cierto, los médicos no pensamos en porfiria normalmente porque es rarísimo y de repente probablemente desde la enseñanza te van a decir que nunca en tu vida vas a ver porfiria, lo cual probablemente es cierto que muchos médicos nunca va a ver en su vida, pero sí tiene que estar dentro del diagnóstico diferencial de todo, ¿no? Entonces quería contarle este par de anécdotas que ha sido mi experiencia en 50 años de esto, ¿no? Con todas las limitaciones de la época en que yo vi a esos pacientes. Gracias por permitirme comentarlo. Gracias, maestro Eduardo. Ya está por si acaso el enlace para que se anoten en el link de asistencia, el enlace de asistencia para que puedan anotarse en esta actividad. No sé si hay algún otro comentario. Parece que no. Doctor Hidalgo, entonces, las palabras de cierre de esta reunión. Gracias, Germán, gracias a todos, gracias, Marí, por acompañarnos. Realmente me quedé corto en decirte lo que sabes de porfiria, sabes más que muchos de nosotros. Entonces, y esa experiencia de vida, y es lo que, como tú lo dijiste bien, cuando alguien tiene una enfermedad huérfana, tiene que informarse bastante, porque lo que tú has hecho esta noche, has permitido que mucha gente que probablemente no haya visto porfiria o tenga un conocimiento superficial del tema, haya adquirido alguna noción diferente y que tenga algún criterio para que cuando vean a alguien con dolor abdominal lo piensen. Como lo conversaba contigo en algún momento, la porfiria, a pesar de que es rara, yo creo que es una enfermedad subdiagnosticada y que se nos escapa por ahí más de una vez y no la estamos viendo. ¿Okay? Y empezamos con 500 diagnósticos y no los tenemos. Los cuadros más dramáticos, evidentemente, no es que tú encuentras el diagnóstico te encuentra a ti cuando sigue presentándose la enfermedad y es inevitable que llegues a eso. Entonces, de acuerdo con eso, yo creo que ha sido una experiencia interesante. No hemos hecho una reunión antes con participación de pacientes, por eso cuando empezó la reunión, uno de los organizadores me decía, doctor, hay una paciente que no es médico, hay una persona que no es médico. Ya, no te preocupes, yo le he invitado. Quise romper el paradigma porque yo creo que en este tipo de experiencia escuchar al paciente es fundamental. Eduardo, alguna vez yo lo vi siendo muy chico y Eduardo lo debe haber visto que antiguamente en las sesiones clínicas, en los grandes anfiteatros, venían los grandes maestros y traían un paciente que lo sentaban ahí delante de todos. ¿Te acuerdas, Eduardo? Tú lo debes haber visto. En el Mogrovejo. Por supuesto, y les voy a contar una pequeña anécdota. Un día en el Hospital 2 de Mayo, en el anfiteatro, metieron a un paciente con un gran hidrocelia. Y el profesor de urología, con una jeringa inmensa, agarró y dijo, ahora van a ver cómo esto es líquido, este tumor es líquido. Y el paciente se puso a gritar y decía, no, a mí no me pinchan. Pero es cierto lo que dice. Mira, en porfiria yo he aprendido ahora muchísimo más de lo que pudiera haber aprendido en cualquier libro con la exposición brillante de Marín, porque se ha combinado dos cosas. Se ha combinado la experiencia del paciente como tal, más una persona con conocimiento médico que ha investigado su enfermedad. Entonces, más valioso que eso, y un hematólogo especialista en el tema. Así que, Mari, te felicito. Muchas gracias por habernos enseñado tanto el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, doctor, por invitarme. Al final, gracias a todos. Hay que llenar el chat de asistencia. El día lunes, ¿qué actividad tenemos, Samuel? Tenemos update de reumatología. Formidable. Ahí lo estamos invitados todos. Un abrazo a todos. Buen fin de semana. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias, María. Hasta luego. Chao.